A continuación se aborda una exposición para la materia mantenimiento a equipos industriales, impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé por el docente, el ingeniero Omar Ulises Zamora Morales. Los alumnos que conformamos el equipo es Jorge Zamora, Diego León y un servidor, Gandhi León. Les hablaremos sobre las válvulas de control en sistemas hidráulicos. Para esto tenemos válvulas de control de presión, válvulas de control direccional y válvulas de control de flujo. Control de presión. Para controlar la presión se ha tratado de hacer mediante orificios o válvulas de control de flujo. Sin embargo, esta forma es una manera incorrecta de tratar de controlarlo, puesto que no existe una precisión. Para controlar la presión tenemos diferentes válvulas, por ejemplo las válvulas de alivio, válvulas de descarga, válvulas de secuencia, válvulas reductoras, válvulas de contrabalance y válvulas de frenado. A continuación les presento la simbología que representa cada una de estas válvulas. Antes de entrar a los diferentes tipos de válvulas, primero les hablaré sobre el accionamiento manual por presión. Este es el accionamiento que resulta de la diferencia de la presión de entrada y la presión a la que está programada la válvula. Definido esto, podemos pasar a hablar de los diferentes tipos de válvulas. En este caso tenemos las válvulas de alivio. Aquí tenemos válvulas de accionamiento directo y accionadas por piloto. Las válvulas de accionamiento directo y las de accionadas por piloto son válvulas normalmente cerradas, y estas, en el caso del accionamiento directo, se ajustan mediante una perilla, y hasta cuando ve superada la presión a la que está ajustadamente ese resorte, pues descargará. Mientras que las accionadas por piloto tienen en paralelo una válvula de accionamiento directo que estará descargando. Sin embargo, cuando se vea superada la presión en la que está la de accionamiento directo, entra la de accionamiento piloto. Por otro lado tenemos las válvulas de secuencia. Las válvulas de secuencia son empleadas cuando nosotros requerimos que un pistón salga hasta que haya realizado uno anterior todo el trabajo. En este caso tenemos dos pistones, llamemos un pistón A y un pistón B. Yo quiero que mi pistón B salga hasta que el pistón A haya salido totalmente. Para eso necesitamos colocar una válvula de secuencia que hasta que no haya salido el pistón A va a dejar pasar la presión al pistón B, puesto que se puede programar por diferentes presiones. En este caso supongamos que es una presión de 500 psi. Las válvulas reductoras de presión, en este caso son las únicas válvulas normalmente abiertas, puesto que las demás válvulas que controlan presión son cerradas. Esta es la única que es abierta. En este caso, a diferencia de una secuencia que yo ocupaba que un pistón salía primero y luego el otro, en este caso no importa, lo que quiero controlar es la fuerza, y es donde entra esta válvula. Eso significa que cuanto mayor sea la fuerza, o que se acerque a la fuerza que esté programada mi válvula, esto irá disminuyendo la cantidad de presión que estará suministrándose al circuito, por lo que si tengo un pistón A y un pistón B y yo quiero que ese pistón B dure menos, es entonces que le coloco una válvula reductora de presión y hará que el pistón B salga posiblemente al mismo tiempo que el pistón A, sin embargo el B con menor fuerza. También contamos con las válvulas de descarga. En este caso supongamos que tenemos dos bombas que van a suministrarle presión a un pistón, por lo tanto estas dos bombas serán accionadas y mandarán el fluido de trabajo. Entonces, cuando nosotros tengamos o superemos la presión a la que está programada la válvula de descarga, esta accionará para impedir que llegue más presión de la que se necesita al actuador. Por otra parte tenemos las válvulas de contrabalance. En este caso tenemos esfuerzos en los actuadores muy elevados, por lo tanto la presión del motor o de la bomba que esté suministrando no va a poder soportar el peso, lo que provocaría que dejara caer el peso de una. Por esta forma se coloca la válvula de contrabalance, se ajusta y cuando va suministrando, y esto no permite que se regrese el fluido, sino que va a esperar a que vaya de forma constante, pero que no se caiga de una. Válvulas de frenado. Las válvulas de frenado se utilizan, por ejemplo, cuando se quiere parar un motor. Bueno, con estas válvulas se consigue un frenado dinámico. Control direccional. Las válvulas de control direccional tienen por objetivo iniciar, cambiar o detener un fluido de trabajo en un sistema hidráulico. Existen diversas formas de designar una válvula, ya sea por sus posiciones, las vías, las formas de activación, si se encuentra abierto o si se encuentra cerrado. En este caso contamos con dos válvulas, en la cual son 3 vías, 2 posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una vía de entrada donde se está suministrando el caudal,
El que aquí lo están manejando como 2 es la salida donde se está yendo al actuador, que sería nuestro pistón, y el 3 se estaría yendo al tanque. Esto para volver a ciclar nuestro fluido. En este caso tenemos una válvula normalmente cerrada y una normalmente abierta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es normalmente cerrada, el fluido no lo deja pasar hasta que alguien la accione mediante una palanca o un pulsador. Igual en el caso B, contamos con una válvula normalmente abierta. Esto está dejando pasar el fluido de trabajo hasta que llegue un operador y la accione para que se cierre y evite el paso. Las válvulas de control direccional cuentan con 2 formas de accionarse, ya sea de forma directa o forma piloto. La forma directa es cuando el operador va directamente a tocar el pulsador, o dependiendo de cómo se accione la válvula. En cambio, la forma piloto es cuando se excede alrededor de los 35 galones por minuto y un operador ya no podría realizar ese movimiento, ya no podría accionarlo, ya que rebasaría la fuerza o sería muy cansado para el operador. Por esta razón se utiliza el mismo fluido para que se accione la válvula. Esto se utilizaría con válvulas secundarias que te permitan redireccionar el volumen, el fluido, y esto accionaría la válvula piloto. El diagrama a continuación nos presenta las válvulas secundarias y las válvulas primarias por accionamiento directo y por accionamiento de forma por piloto. En esto encerré en un círculo rojo aquellas que son por accionamiento directo. En este caso contamos con un pulsador, sin embargo podría utilizar otro método para hacer el accionamiento. Cuenta con un resorte, el cual al momento de pulsar y quitar la mano, pues se regresa a su estado inicial. Estas válvulas son 3 vías, 2 posiciones, ya que cuenta con la entrada que está representada con la P, donde entra la presión, de ahí la A, donde se iría al actuador. Sin embargo, aquí se está yendo otra válvula, y la T, que es nuestra salida, que no es a nuestro tanque. Como se puede observar, tenemos 4 válvulas que tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, acá arriba, donde está encerrado con un círculo azul, contamos con una válvula 4 vías, 2 posiciones. Esta válvula es accionada mediante forma piloto, ya que ocupa de las válvulas secundarias para que se accione. Así como, recordando lo ya comentado, se excede mucho la fuerza y sería casi imposible para una persona estar realizando ahí el trabajo. Yo les voy a explicar sobre las válvulas de control de flujo. Esta nos dice que se utilizan para regular el volumen de aceite aplicado en las distintas áreas de los sistemas hidráulicos. También nos dice que como propósito tienen que en un sistema hidráulico es el regular la velocidad. También nos dice que todos los dispositivos que hoy en día conocemos controlan la velocidad de un actuador regulando el caudal. Nos dice que las válvulas de control de flujo basan su funcionamiento en la cantidad de flujo que pasa a través de un orificio que permanece constante mientras no cambie el diferencial de presión a través del orificio. Cuando el diferencial de presión cambia, nos dice que también cambia el flujo. Las válvulas de control de flujo basan su funcionamiento en la reducción de caudal, y por ende, al reducir el caudal se halla una reducción de velocidad, y al haber una reducción de velocidad aumenta la presión. La clasificación de las válvulas de flujo se distinguen de 4 maneras: en fijas, ajustables, de estrangulación y compensado por presión. Como se puede observar en la siguiente diapositiva, tenemos los símbolos de cada una de las válvulas de la clasificación que les di anteriormente. A continuación les voy a explicar dónde se emplean las válvulas de control de flujo. Se pueden emplear en 2 métodos: meter in o meter out, los cuales nos dice que son los métodos utilizados para colocar una válvula de control de flujo de tal manera que quede restringido el flujo del fluido al actuador.
En este circuito, sin una válvula de control de flujo, al cilindro se extiende y se retracta a una velocidad no restringida. Cuando colocamos una válvula de control de flujo en el circuito, esta válvula se restringe el flujo al cilindro, reduciendo la velocidad de extensión del cilindro. La válvula de retención permite que el flujo de retorno se desvíe del control de flujo cuando se invierte la dirección del flujo, y así es como se emplean las válvulas de control de flujo. A continuación les explicaremos algunas de las fallas que comúnmente se presentan en las válvulas. Es importante mencionar que la persona que realice el mantenimiento de esas válvulas debe estar capacitada, así como tiene que apagar el sistema de bombas o lo que esté suministrando el fluido, puesto que los sistemas hidráulicos se conocen por trabajar con fuerzas mayores que los neumáticos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en esa parte. Aunado a esto, es importante portar el equipo de protección personal adecuado para realizar el mantenimiento que se le vaya a dar a estos equipos. Los problemas principales que puede tener una válvula es la válvula no cierra. Esto puede ocurrir cuando hay unas fugas en las conexiones del equipo, no llega suficiente caudal, rupturas en las membranas o en los muelles, obstrucción u objetos extraños en el asiento de la membrana. En otro caso puede que la válvula no abra, por lo tanto puede ocurrir porque no llegue suficiente caudal, ruptura en la membrana o en el muelle. Otro caso sería obstrucción de un objeto extraño en la salida de la válvula. Otra de las posibles fallas que encontramos en las válvulas es que la válvula hace mucho ruido al funcionar. Esto se puede deber a que hay bolsas de aire en el interior de la válvula o hay elementos sólidos, puesto que las válvulas hidráulicas se debe cuidar mucho ese aspecto, ya que cualquier contaminación o polvo que entre puede hacer que la válvula falle en su funcionamiento. También puede deberse a que la diferencia entre la presión de entrada y de presión de salida es muy grande, o sea que existe una gran diferencia entre estas dos. Otra de las fallas que tenemos es que la válvula tarda mucho en reaccionar. Esto se puede deber a que quizá los pilotos y accesorios elegidos no son correctos. Puede ser una de las posibles causas. También puede deberse a que haya contaminación dentro de la válvula y por eso no tarda en funcionar. Otra de las posibles causas para esta falla es que se haya roto algún microtubo interno de la válvula. Otra de las fallas que presentan las válvulas sería el piloto limitador de caudal no funciona por tres posiblemente: el piloto diferencial no funcione, esté mal conectado, la placa del orificio no sea la correcta para limitar el caudal deseado. Otra de las fallas sería que el piloto regulador no funciona, ya sea porque la sensibilidad no sea la adecuada, esté trabajando con presión cero o que haya resonancia de presiones.